El pasaje está en Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos a leer la palabra de Dios. Es un pasaje precioso. Yo en este pasaje me acuerdo de una hermana de la iglesia que partió con el Señor, nuestra hermana Vicenta. El título que podíamos darle al mensaje es Cautiva por tu amor. Ella cantaba una canción que se llamaba así, Cautiva. Ella se veía cautiva por el amor de Dios. Y pienso que el pasaje, pues el título es muy apropiado con la historia que vamos a ver. Bueno, empezamos en Lucas capítulo 7, versículo 36. Nos dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermano, es un pasaje precioso. Como os he dicho, cautivada por el amor de Dios. Los pies de Cristo Jesús lavados con lágrimas. Eso es insólito. Como esto solo ha pasado una sola vez con Jesús. Y fue este caso de esta mujer, lavar los pies con lágrimas. Precioso. Es la historia del ungimiento de Jesús. Esta historia no esta concreta, pero la historia del ungimiento de Jesús se encuentra en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 7, en la que hemos leído, y en Juan 12. La mayoría de los comentaristas dicen que el comentario de esta historia que hemos leído no es el mismo que las otras historias, que son casos distintos. De hecho, en mi Biblia no tengo referencia que sea el mismo caso de los otros. Así que la mayoría piensan que la historia es distinta a Lucas 7:36, las demás historias. En Mateo, Marcos y Juan dice que ocurrió en Betania. Vamos a ver la diferencia de uno a otro, de una historia, de un caso a los otros. Betania dice que ocurrió en Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, es decir, en el sur de Jerusalén, en el sur de Israel. En Lucas capítulo 7 nos dice que es en el norte, en la ciudad de Naín o Capernaum. Mateo y Marcos dice que ocurrió en casa de Simón el leproso, que tiene que ver con Lázaro, con Marta y María.
Pudo haber sido la casa del padre de alguna de ellas, que fue leproso, que Dios lo sanaría o no, o que fue el leproso el más antiguo de la venida de Jesús, o que fuese este Simón el leproso alguno de los maridos de ella, que la Biblia no menciona. Juan dice 6 días antes de la Pascua. Los otros dicen que fue 2 días antes de la Pascua. Posiblemente 6 días antes de la Pascua fue a Betania, pero el hecho del ungimiento fue 2 días antes de la Pascua. Lucas, su narración fue al principio del ministerio de Jesús. Los otros evangelios nos dicen que fue la última semana de la muerte de Jesús, el próximo a la Pascua. La narración de Juan, de Marcos y Mateo era un ambiente de amigos, un homenaje a Jesús. Y el de Lucas es un ambiente tenso con fariseos, es un ambiente hostil hacia Jesús. El caso de Betania se juzga a la mujer por haber desperdiciado el perfume y Jesús la defiende, sale en defensa de ella, que lo ha hecho para prepararlo para su muerte. El caso de Lucas se juzga a Jesús, diciendo si éste fuera profeta. Y cuando Jesús perdona pecado, a esta mujer juzgan a Jesús por haber perdonado pecado. Juan es el hombre de los detalles. Juan da detalles cuando habla en el ungimiento. Dice la cena donde estaba Lázaro. En esta historia que hemos leído no sabemos nada, no menciona a Lázaro para nada. Juan dice la cena donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y había resucitado de los muertos. Juan también da este detalle. Juan dice que Marta servía y Lázaro estaba a la mesa. En este no nos dice nada de esto, por lo cual los comentaristas piensan que son relatos diferentes. En el relato de Juan unge la cabeza, en el relato de Lucas, en el que hemos leído, unge los pies. Juan dice que María derramó 1 libra de perfume de gran precio de nardo puro. Y Juan dice que el valor era de 300 denarios. En esta historia no se nos dice nada de ello. Mateo dice que fue un desperdicio. En este relato no se menciona nada de esto. En Mateo se dice que se podía haber vendido y darlo a los pobres. Mateo dice que donde se predique este evangelio se contará lo que ha hecho para memoria de ella, refiriéndose a María. En esta historia no se nos dice nada de todo esto, por lo tanto entendemos que son 2 relatos distintos. En uno se ungió la cabeza, en otro se ungió los pies, ocurrieron en distintos sitios, uno al principio del ministerio de Jesús, el otro al final del ministerio de Jesús. Podemos pensar y decir, bueno, ¿cómo terminó Jesús en casa de este hombre fariseo? Posiblemente Jesús visitó una sinagoga y predicó en la sinagoga que visitó. Y el protocolo era que cuando un maestro, un rabí, iba a una sinagoga, uno de los principales de la sinagoga lo invitaba a comer. Y posiblemente fue lo que pasó, aunque no está esto en el relato. ¿Cuándo sucedió esto? Todavía no era un periodo cuando la actitud de los fariseos no era hostil hacia el Señor. Sabemos que al final del ministerio de Jesús los fariseos estaban cancrenados, estaban endemoniados hacia Jesús para condenarlo. Cuando pasa esto, pues tenemos que entender que todavía no había llegado esta hostilidad hacia Jesús, sino que los fariseos invitaban incluso a Jesús. El fariseo estaba haciendo algo que tenía que hacer. Tenía que invitar a Jesús porque era el protocolo. No era porque amaba al Señor, sino era el protocolo que tenía que seguir. En la historia hay 2 personajes muy distintos entre sí, en la historia que hemos leído. Un fariseo y una mujer pecadora. Son 2 personajes muy distintos. Los fariseos eran personas muy religiosas, muy moralistas, muy hipócritas mayormente, fanáticos, extremistas. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran el modelo, el ejemplo a seguir. La palabra fariseo a nuestros oídos puede parecernos algo malo. Un fariseo en aquel tiempo era el ejemplo a seguir.
Jesús habló en la historia. Encontramos que Jesús habla en la historia. Simón el fariseo también habló en la historia. La mujer no habló nada. Si os dais cuenta, ella no abrió la boca. En las Escrituras vemos que Jesús entra en casa de un publicano, entró en casa de publicanos para comer con ellos. También entra en casa de fariseos para comer con ellos. Hermanos, todos tenemos necesidad, necesitamos todo del Evangelio, todos necesitamos la salvación. En el versículo 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. 3 cosas que se hacían con un invitado. Se le recibía con un beso en la mejilla. Esto significa, eres bienvenido. Le lavaban los pies, seguramente los esclavos o los que estaban trabajando en la casa, lavaban los pies a los invitados. Y esto significaba te agrado, te tengo en cuenta. Era una cortesía contigo. Y también se le ungía la cabeza con aceite. Los comentarios dicen que posiblemente aceite aromático, aceite refrescante para refrescar a la persona invitada. Jesús es un maestro, es un rabino, y no lo atendieron como tal. El fariseo le llama maestro, significa que recibe a Jesús, que recibir a Jesús es un honor para él. El versículo 36 dice que el fariseo, dice el original, que le había rogado insistentemente. Posiblemente Jesús rechazaría la invitación, pero el original dice, insistentemente rogó a Jesús que comiera con él. El versículo 37 dice, entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora. Lo que sabemos de ella es que era pecadora, no sabemos más. Era inmoral, era de mala reputación. Representa lo peor en aquel entonces, era la representación de todo lo peor. Era el peor lugar para entrar una mujer pecadora a la casa de un fariseo. Era el peor sitio que ella escoge para entrar en la casa de un fariseo, una mujer pecadora. Era un lugar hostil, era un lugar de guerra. Era como una provocación entrar una mujer pecadora a la casa de un fariseo. Modi, el comentario de Modi dice que la intrusión de esta mujer resultaba intolerante para un respetable fariseo. Ella sabía que no iba a ser bienvenida en casa de Simón. Ella lo sabía, pero no le importó. Y además no había sido invitada. Ella sabe que era pecadora. Ella era consciente que ella es pecadora. Ella era esclava del pecado. El interés de Simón era para examinar a Jesús de cerca, sacar sus conclusiones. Había aparecido un maestro nuevo, se había hecho famoso en poco tiempo y él quería examinarlo de cerca, quería sacar sus propias conclusiones. El fariseo lo invita creyendo que Jesús posiblemente fuese profeta, pero tenía que sacar sus conclusiones. El comentario de Alan Claque dice que la mujer posiblemente, y hay una lógica muy grande, que posiblemente esta mujer se convirtió unos días antes, una semana antes, un poco antes se convertiría a Jesús en algunos de sus encuentros que tuvo con él, esta mujer pecadora. Y ahora habían pasado quizá unos días o una semana y ahora venía a dar manifestaciones de gratitud a su libertad de las tinieblas y de la culpa que ella había experimentado, pero que con Jesús se le había quitado toda la culpa del pecado y venía a manifestar gratitud por su libertad. En el versículo 37, la mujer trajo un frasco de alabastro con perfume. Y dice el versículo 38, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y los ungía con el perfume. En aquel entonces las mesas no son como las de ahora, eran mesas pequeñas y podemos imaginar una mesa pequeña, unos almohadones como silla y Jesús se sentaría apoyando
mano izquierda o su brazo en la mesa, con los pies hacia atrás en los almohadones, y dice que esta mujer vino por detrás, no dando la cara a Jesús, sino por detrás. Y dice que esta mujer empezó a llorar. Seguramente no lo tendría pensado, sino al ver a Jesús de nuevo y al ver todo lo que había pasado en su vida, había sido liberada de la culpa, del pecado. Esta mujer, sin pensarlo, empezó a llorar. Y claro, las lágrimas se le mezclaron con el polvillo del camino. Ya hemos dicho que no le lavaron los pies a Jesús. Y yo creo que esta mujer se vio en un compromiso, ella llorando en gratitud hacia Jesús. Se le escaparon lágrimas, chorros de lágrimas, y empezó a secarlos con los cabellos porque se dio cuenta seguramente que estaba metiendo la pata. Y llevaba también para ungir a Jesús, iba preparada con un perfume, lo quebró y lo echó sobre los pies de Jesús y empezó a besar sus pies, a besar sus pies, a besar sus pies, y esto fue un escándalo allí en aquella reunión. ¿Os imagináis el lloro de ella, llorando? Se soltó el cabello, empezó a secar, echó el perfume y empezó a besar los pies de Jesús, y fue un escándalo para los fariseos, para los religiosos de aquel entonces. Esta mujer estaba agradeciendo lo que había pasado en su vida. La mujer llora sobre sus pies. Cuidar los pies de una persona era tarea de los esclavos. La mujer se está poniendo como una sierva, como una esclava de Jesús. Generalmente se ungía la cabeza, pero no sabemos por qué razón ella unge los pies. El perfume lo echa sobre los pies. La mujer, llorando sobre sus pies, empezó a lavar los pies, sus pies con lágrimas. El original dice que llovía agua de sus ojos. Significa que el lloro era abundante. Llovía agua sobre sus ojos. Lutero decía que el lloro es el agua que sale del corazón. Lo que había en esta mujer era corazón, era pasión. Ella se había dado cuenta de la transformación de su vida y había pasión dentro de ella y estaba manifestando la pasión que había en ella. Un frasco de perfume lo rompió y lo echó sobre sus pies. El perfume se echaba en la cabeza. Por otras narraciones, este perfume podía costar 300 denarios, el sueldo de un año. Era como un seguro. Si las mujeres se quedaban viudas, todas las mujeres intentaban de tener este perfume porque lo podía vender por un año de trabajo, en el caso de quedarse viuda. Y esta mujer echa el perfume sobre Jesús. La mujer está improvisando. Se mezclan las lágrimas con el polvo de los pies e improvisa con los cabellos secándolos. El versículo 39, cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si este fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. El aceptar Jesús el perfume, es decir, Jesús estuvo callado. La mujer estaba haciendo lo que estaba haciendo, Jesús no abrió la boca. Y el estar Jesús callado, el aceptar Jesús el perfume, porque Jesús no dice nada, fue causa de escándalo contra Jesús. El versículo 39 dice: si este fuera profeta, como diciendo, si fuese profeta, tendría suficiente conocimiento para saber que esta mujer es pecadora. Y tendría santidad suficiente para no permitir que se le arrimara a él y le tocase. Esta mujer es una mujer perdonada, hermana. Esta mujer es una mujer que ha sido perdonada. Esta mujer es una pecadora arrepentida. Lo que ella está haciendo es una expresión de gran amor que tiene a su Salvador.
El fariseo esperaba que Jesús como maestro rechazaría como pecado lo que la mujer hacía. Los maestros, los rabinos, jamás hablaban con mujeres en público. Los pensamientos de Simón era que Jesús era de baja moral. Está viendo los fariseos lo que está pasando allí y ellos piensan de que Jesús es de baja moral. El fariseo pensaba que la mujer estaba contaminando a Jesús. No sabe que había sido perdonada, que había sido transformada y que era Jesús quien estaba limpiando a la mujer. Lo está descartando como profeta. Seguramente lo había invitado para ver si fuese profeta y seguramente lo está descartando como profeta. Se convence, no es profeta. Simón está pensando dentro de sí. Versículo 40. Simón le dice Jesús: Simón, una cosa tengo que decirte. Es como decir: Simón, presta atención. El versículo 41 dice: un acreedor tenía 2 deudores. Adam Clarke, el comentario de Adam Clarke, dice que está claro que esta parábola que va a decir el acreedor es Dios. Y los 2 deudores son Simón, el fariseo, y la mujer. Y dice a Simón que tiene la luz de la ley y está obligado a abstenerse de maldad, debía solo 50 denarios. La mujer era la que debía 500 denarios. Y en el versículo 42 dice que ante Dios ambos no pueden pagar. Y lo que le llevó a la mujer a la casa del fariseo fue su conocimiento del amor y del perdón de Dios. Fue lo que le movió a esta mujer a acercarse a casa del fariseo. Simón entendió bien el ejemplo de la parábola. El Modi dice que como hombre de dinero, Simón ha de haber sido acreedor en más de una ocasión. Eran personas ricas, seguramente habían prestado dinero y entendió muy bien la parábola. El versículo 43, cuando Jesús le dice: una cosa tengo que decirte, dice que el fariseo dice: pienso, indica renuncia a comprometerse, no quiere comprometerse. Un pecado es una deuda hacia Dios. Una deuda sin pagar en aquel entonces era cárcel, esclavitud o la pérdida de los bienes. La parábola, más que la cantidad de pecado de la persona, es la conciencia de pecado que tenemos sobre nosotros. Esa es la idea. ¿Cuánta conciencia de pecado tenemos sobre nosotros? No es quién pecó más, sino quién tiene más conciencia de pecado. ¿Quién se da cuenta de cuántos pecados tiene y los reconoce en su vida y en su corazón? Cuando reconocemos pecados en nuestra vida, podemos acudir a quien perdona nuestros pecados, a quien puede perdonar nuestros pecados. Si no reconocemos, no tenemos conciencia de pecados, no vamos a ir a Dios, que es el que puede perdonar nuestros pecados. Los pecados de la mujer eran públicos, eran evidentes, eran notorios. Todos sabían los pecados de la mujer, pero ambos eran pecadores. Simón los tenía sus pecados en oculto, nadie los sabía, los tenía en oscuridad, nadie sabía de su vida, de sus pecados ocultos. Solo la mujer aceptaba y admitía ser pecadora. Jesús es el Salvador, es misericordioso, es perdonador. Jesús aplica la parábola y contrasta la actitud del fariseo con el de la mujer. Y en el versículo 44 dice: y vuelto, seguramente Jesús se inclinó para mirar a la mujer. Y vuelto, o se dio la vuelta para mirar a la mujer. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa. Simón sigue viendo a una mujer pecadora. Jesús dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Versículo 45. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Estaría todavía dándole besos a Jesús en los pies. Que significaba gratitud, 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 gratitud hacia su Salvador, hacia quien había cambiado su vida. Aún hoy día
en Oriente los hombres suelen saludarse en la mejilla. Era el saludo de cortesía en amigos en los días de Jesús. En el contexto cultural era mostrar afecto, respeto. El fariseo no lo hizo. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies. Pudo haber sido costumbre ponerle un poco de aceite aromático, pero Simón no lo había hecho. La mujer le dio lo que Simón no le dio, lo que Simón no hizo. Jesús contrasta la falta de cortesía de Simón con la pasión de esta mujer. Era pasión. En este pasaje lo que vemos en ella era una pasión hacia Jesús. Debería de haber en cada uno de nosotros una pasión hacia Jesús, hacia nuestro Salvador, de saber lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dando a entender que este Simón no había experimentado un perdón profundo, verdadero. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ya hemos dicho que ya Jesús había perdonado los pecados de la mujer semana antes posiblemente, pero Jesús quiere perdonarla en público, delante de todos. Lo había hecho en privado, quizás, pero quiere perdonar sus pecados delante de todos. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, públicamente. Sus muchos pecados le son perdonados. Hermanos, de Simón no se dice nada. De esta mujer se dice que sus muchos pecados le son perdonados. De Simón no sabemos, no nos dice la historia nada. Y el versículo 49 dice, ¿quién es este que también perdona pecado? La diferencia entre Simón y ella fue que ella lo vio clarísimo sobre quién es Jesús. Jesús es Dios. Y ella lo tuvo claro desde el principio. Simón, sin embargo, está dudando si es un profeta. Esa es la diferencia entre esta mujer y Simón el fariseo. Ella sabe, lo tiene clarísimo. Este hombre llamado Jesús de Nazaret es Dios. Y va a él como tal. Y puede perdonar pecados porque es Dios. Pero Simón no se nos dice nada en la historia acerca de él. Él está dudando todavía si acaso es un profeta. Jesús no pasa por alto los pecados de la mujer, que dice que eran muchos. Jesús no pasa por alto los pecados. Reconoce que había sido mucho, pero Él podía perdonar cada uno de sus muchos pecados, como puede perdonar cada uno de nuestros muchos pecados. Jesús puede hacerlo. Dios puede perdonar cada uno de nuestros pecados. Lo que está haciendo esta mujer es una reacción a su perdón. Ella había sido perdonada y no es que ella quería cumplir, quería hacer para recibir el perdón. Ella ya había sido perdonada, se veía con tanta pasión dentro de su corazón que lo que está haciendo es una reacción al perdón de Jesús. La mujer no se ganó el perdón por llorar a sus pies, besar sus pies y ungir sus pies. Nadie puede ganarse el perdón de Dios. Efesios 2:8. Por gracia somos salvos. Su acto de adoración, llorando, es su gratitud de haber sido perdonada. Amó mucho porque se le perdonó mucho. Tenía mucha conciencia en ella de pecado y amó mucho a Jesús. Los comentarios dicen que lo que Jesús enseña es que el desborde de amor es el resultado de estar consciente de haber sido perdonado. Lo que tuvo esta mujer es un desborde. Había tanto amor en ella hacia Jesús por lo que había hecho, que ese amor se desbordaba. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Un desborde de amor, en reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que ese amor nos lleve a adorar a Dios y a la gratitud con Dios. Es un desborde que hubo en esta mujer. Y es un desborde de amor que debe de haber en cada uno de nosotros como resultado de estar conscientes de nuestros muchos pecados. Si nos sentimos perdonados por mucho, es porque amamos mucho. El fariseo tenía un problema, no es consciente de sus muchos pecados.
El fariseo no amaba mucho. Versículo 50. Dice, pero él le dijo a esta mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz significa salón, plenitud, que no hay nada que haga falta, es decir, vete como una mujer que no le falta nada. Después del quebrantamiento viene la paz. En toda la historia no sale ni una sola palabra que salga de la boca de esta mujer. En el Evangelio todos podemos empezar de nuevo, todos podemos estar a los pies de Jesús, todos podemos agradecer, todos podemos quebrantarnos de ver el amor de Dios en nuestras vidas, la libertad de nuestras vidas. Hermanos, Dios es muy bueno, Dios ha hecho mucho en nuestras vidas y debe de haber gratitud en cada uno de nosotros. Que Dios bendiga, hermanos.